Hola, hace tiempo que no nos vemos. XD traigo este fico en Claire. Es un one shot desde su tierna infancia. Wednesday Addams odiaba el contacto físico. Al principio, lo hizo como protesta ante la muestra de afecto sin vergüenza de sus padres. Luego, sin embargo, se volvió parte de ella. Con el tiempo fue aceptando a regañadientes los abrazos familiares. Pero no significaba que le gustara. Eso nunca cambiaría. Hasta que cierta chica lobo, rubia, de ojos oceánicos y personalidad tan burbujeante que la cegaba, perforó cada parte de ella. Enid Sinclair. Era sorprendente, para ella, que tal chica de personalidad y gustos contrarios se fijara en ella, Wednesday la insensible, egoísta y monstruo Addams. Sin embargo, no podía engañarse a sí misma. Sabía bien lo que estaba sintiendo, aquel abrumador sentimiento de no poder respirar correctamente, el aumento innecesario de su pulso, la mente en blanco y el estúpido sonrojo que solo significaba una sola cosa, aquella que se negaba desde siempre a sentir. Era amor. Tim se lo había dicho muchas veces, golpeteando la superficie con impaciencia y burla cada vez que el afecto en Enid la ponía en estado de aturdimiento. Enid había tenido que evitar la súbita y pronta muerte de su querida mano cuando regresaba a la habitación. Con suerte Tim conservaba sus 5 dedos. Así que, cuando la rubia tuvo las agallas para declararse e invitarla a salir, se sorprendió a sí misma aceptándolo. Y, ahora sí, para sorpresa rotunda de todos, habían permanecido en una relación de 5 meses sana, fuerte y llena de confianza. Pero, por mucha confianza que depositaba en Enid, Wednesday realmente no tenía el conocimiento básico de cómo pedir las cosas. Le seguía costando pedir un simple abrazo o incluso tomarse de las manos, aunque, en realidad, solo entrelazan sus meñiques. La sensación era demasiado abrumadora para Wednesday y Enid había decidido que era una manera cómoda de satisfacer a ambas. Ahora, durante sus 5 meses, en las pocas veces que llegaron a besarse, Enid lo iniciaba. Ella entendía perfectamente la ignorancia de su novia en los ámbitos sociales, de cualquier tipo, por lo que se abstenía de exigirle mucho a la inexperta Wednesday y llevarla al límite. Enid, desde el primer momento en que Wednesday cruzó por la puerta de su cuarto compartido, supo que a la chica no le gustaba el contacto físico, lo despreciaba y sin embargo, nunca se encontraba a sí misma despreciándolo cuando era Enid. Entonces, tomando siempre en cuenta sus límites y preferencias, nunca le exigía que la abrazara o que hiciera algo que no naciera de ella. Por esa razón, Wednesday no evitaba sentir arañas, ¿eran realmente arácnidos? Con la intensidad con la que la sentía, deducía que sí, en su estómago cuando notaba la manera casi irreal y cariñosa con la que su novia la trataba. Y se prometió a sí misma, mientras se perdía en el hermoso océano que la observaba fijamente, que intentaría devolverle el favor. Aunque Enid de por sí ya sabía lo costoso que era para Wednesday adaptarse a tener una relación, notaba contentamente cómo su novia se esforzaba cada día y ahora, siempre tomada bajo guardia, era mimada con halagos todos los días. Wednesday volvió así cuando notó la pequeña sonrisa que le regaló la chica. Bajó instintivamente la mirada a las manos entrelazadas y tragó dificultosamente. Enid llamó casi como un susurro. Afortunadamente, no, los sentidos desarrollados del licántropo de la otra captaron el llamado. ¿MHM? Wednesday se arrepintió. El saber que iba a pedir algo que ni en 1.000.000 de años esperaba hacer, hacía que se le hundiera el corazón y las palabras que siempre salían fluidas cuando escribía se quedaron atascadas en su garganta. Quizá estaba exagerando demasiado o quizá simplemente era incapaz de pedir algo tan estúpido. ¿Te importaría? Y ya sabes, tartamudeó y sintió las puntas de sus orejas arder por primera vez en su vida, no era un ardor del cual disfrutaba, una de tantas reacciones que estaba reservadas para Enid Sinclair. Enid le dio un ligero apretón de manos. Esperando con paciencia, con amor y con presión desbordando de sus ojos. ¿Te importaría inclinarte más? Finalmente dijo y sintió un orgullo formándose en su pecho. Pensó que había sido claro. Pero, tonta y tierna Enid tenía que seguir la orden tal cual había sido dicha. A diferencia del deseo de su novia, la chica lobo ladeó su cabeza y expandió su sonrisa blanca con colmillos adicionales. Wednesday sintió la decepción creciendo en ella. No obstante, no podía creer lo valiente que había sido de intentar progresar en esta área nueva. Pensando en sus pocas posibilidades de próximos movimientos, se decidió a dejar un casto beso en la mejilla rosadita de su novia, color que se volvió intenso al tacto y se ganó un gentil chillido de emoción. Wednesday no tuvo tiempo de procesar lo ocurrido cuando era empujada a un abrazo asfixiante. 2. Estudiar era uno de los hobbies conocidos de Wednesday.
Cuando tenía apenas 4 años, ya podía leer, escribir, tocar la guitarra, cultivar, cocinar, hablar italiano, francés y español a la perfección. Sus padres nunca habían sido exigentes durante su crianza, siempre intentando mimarla y alentándola en todo lo que se proponía a hacer. Sin embargo, eso no quitaba el hecho de que habían influenciado en algunas actividades de aprendizaje avanzado cuando era apenas un piojo andador. Cuando no tenía un libro, resignada pasaba las tardes con su madre en el invernadero de la mansión. Aprendió diferentes tipos de flores, entreteniéndose cuando tocaba cortar algunas rosas rojas para darle los tallos a su apasionado padre. Disfrutaba, además, de ser leída por su madre el libro de orgánica que había en el lugar. Así que, naturalmente, en la clase de ciencias botánicas de Mrs. Thornhill Laurel Gage daba uso de su amplio conocimiento y claramente tenía la mejor nota, además de Bianca, desafortunadamente. Wednesday se encontraba caminando por Jericho cuando algo le llamó la atención. Había una florería que nunca antes había notado de camino a la cafetería. Había planeado ir a comprar un café para ella y un té extremadamente dulce para sorprender a su novia, pero pensándolo bien, no estaba de más comprarle un ramo de rosas, ¿no? Tim la mano salió de la mochila y escaló hasta su hombro en tiempo récord. ¿Qué tan cómodo es comprar mientras se sostiene 2 tazas? Él le hizo la señal de más o menos. Bueno. Voy a necesitarte para pedir el té favorito de Enid, así que ponte en algún lugar oculto, pero que también te permita comunicarte conmigo. Él le dio pulgar arriba y volvió a la mochila. Se dirigió primero a la conocida cafetería, la cual fue testigo de su fallido intento de romance con el hijo del alguacil. Incluso cuando él no estaba a la vista, Wednesday sentía náuseas de entrar ahí, pero francamente, no habían más cafeterías cerca y aunque hubieran, lamentablemente ya se había acostumbrado a la cercana. No había fila, lo cual facilitó el trabajo. No tenía ánimos de estar esperando y menos rodeada de gente, nunca tenía ganas de todos modos. Tim salió de nuevo y se arrastró hasta el timbre plateado. De inmediato volvió hasta ella y escaló desde su brazo a mitad de la mochila, se impulsó con algunos libros dentro y dejó su dedo índice disponible para ayudarla a pedir. Wednesday no sentía remordimiento al usarlo para conseguirle cosas a su novia. La amistad de Enid y Tim le beneficiaba de alguna manera, porque nunca admitiría que su corazón palpitaba cuando hojeaba sus tranquilas interacciones. Tampoco quería interponerse. Gracias a que Enid entendía a Tim, ambos habían ido a rescatarla aquella noche llena de batalla, destrucción, venganza y sangre. A pesar de haber vivido en una sola noche la cercana muerte, no podía dejar su obsesión. Se había calmado un poco, aún haciendo amenazas a quien quisiera, pero dejó de hacer sus típicos comentarios adorando la muerte. Una chica pelirroja salió y se acercó a la caja. Para la pelinegra fue un alivio verla, pero nunca lo diría en voz alta. Solo esperaba que no fuera otro y de qué matar. Buenas tardes. ¿Qué desea tomar? Saludó la mujer con una sonrisa. Wednesday se mantuvo inexpresiva. Tim le dio golpecitos para ayudarla. Me gustaría un café negro y un té. Tim volvió a golpear con leche y crema batida. También macarrones para llevar. Tim le golpeó más fuerte. Por favor, agregó, manteniéndose serena. La mujer asintió. Enseguida, a nombre de Wednesday. Perfecto. En un santiamén la llamaré, puede tomar asiento. Wednesday de inmediato se giró sobre sus talones y se sentó cerca de la ventana. El cielo estaba en estado lúgubre, parecía que en cualquier momento llovería, hipótesis que le transmitió paz. Amaba los días lluviosos, la preferencia se explica sola, mas se había olvidado de su paraguas. A no ser, Tim murmuró y la mano golpeó en respuesta. Tú que tienes un raro sentido del clima, ¿trajiste un paraguas? Enid me obligó. Wednesday casi esbozó una sonrisa. Claro, se olvidaba de los útiles sentidos de su novia. ¿Trajiste mi billetera, no? Tim respondió positivamente. Sácala, por favor. Lo sintió moverse rápidamente en la mochila y en pocos segundos sintió que algo más cargado la golpeaba. Abrió su mano, la llevó para atrás y la agarró. Tim volvió a meterse, golpeteando. Que no se te olvide agregarle sprinkles y 5 bolsitas de azúcar. Wednesday, llamó la mujer momentos después y se paró con elegancia. Maldita sea los genes de Morticia. Agarró los sprinkles, el azúcar y la orden, dejando hasta propina cuando la mujer le dijo el total. Ignoró la mirada de sorpresa y agradecimiento de la mujer, nada más para evitar arrepentirse. Cuando salió, sintió que finalmente podía respirar. La brisa acarició su pálida y fría piel, generando exquisitos temblores leves.
Partiendo a su segundo destino, pensó distraídamente sobre qué llevarle a Enid. Era un hombre lobo con sentidos desarrollados y sin embargo sensibles. Al enlobarse, Enid había dejado de escuchar y oler ciertas cosas que ahora le incomodaban. Teniendo en cuenta el deseo profundo de respetar a su pareja, Wednesday repasó mentalmente las flores con olores más suaves para evitar a un lobo inquieto. ¿Las orquídeas es buena elección? Le musitó a Tim, quien subió su dedo y respondió, otra vez, positivamente. Bien, no esperemos más. Tim salió alegremente de la mochila, arrastrándose por las sábanas negras y tirándose dramáticamente para descansar. Wednesday le entrecerró los ojos. Para ser solo una mano, te cansas y dramatizas demasiado. Él la ignoró y siguió acostado. La psíquica decidió jugar la misma carta y se dirigió a su armario. Recordaba haber traído una manta en caso de envolver un cuerpo muerto, que ahora tendría uso para hacer algo más al estilo Adams. Un picnic romántico. Sus apasionados y enamorados padres tenían la costumbre de hacer un picnic familiar en San Valentín. Gómez había dicho amorosamente: queremos que nuestra familia se sienta incluida en estas fechas de amor. San Valentín no es solo para compartirlo con una persona, mientras más, mejor, pero Wednesday siempre supuso que era una lamentable excusa. En este momento, sin embargo, su sangre apasional hizo lo suyo. Habiendo terminado todo, decidió escribir un corto poema como cereza del pastel. Pasó media hora hasta que Enid regresó. Apenas abrió la puerta, el olor a café, té y orquídeas llenaron sus fosas nasales, sonrió y se apuró en tanto cerrar la puerta como acercarse. «Wednes», llamó alegremente, parada en la división de ambos lados contrarios, extrañándose al ver un picnic improvisado. «Oh, ya llegaste», expresó con su característico tono monótono de voz y la mirada que se suavizaba cuando su novia estaba cerca. Se paró de la silla, con una carta en mano y fue a su encuentro. Enid le sonrió instintivamente. «Sí. Al final no compré nada y me quedé viendo a Yoko pelear con otro vampiro por una cajita de sangre. Fue todo un espectáculo ridículo», comentó, inclinando su cabeza para su derecha. Wednesday decidió no comentar, prefería callarse a soltar uno de sus tantos comentarios sarcásticos. Enid pareció notarlo, ya que no tardó en volver a hablar. «Así que, veo que planeaste una cita. ¿Me invitarás a sentarme o tendré que hacer algo para ganármelo?» «Enid, ¿por qué tendrías que ganártelo? Es tu habitación después de todo, siéntete libre de tomar asiento». Ella asintió y se dejó caer en la manta negra de calaveras. Wednesday se sentó tranquilamente y con la espalda erguida. Toma le extendió la carta de color negro y firmada perfectamente en una esquina en color dorado, con un estampado del mismo color que lo sellaba. La rubia sintió una euforia esparciéndose, que casi rasgó la carta para leerla. «Querida Enid. Mi corazón marchito busca tu destello de delito, tu corazón bonito calla mi desconcertado grito. Oh, sí admito, en su boca encontré el infinito. Ni en mi manuscrito he tenido tanto cortocircuito, pero pobrecito, de mi angelito que te necesito no solo en un rinconcito sino, repito, con tu beso yo palpito». Enid se quedó sin palabras. Nunca en su vida le habían dedicado un poema, el amor creció hasta sentirlo latir en su garganta, junto al impuesto de querer arrancarse el corazón y entregárselo a esta chica temible y amenazadora. Tim se burló a la distancia. «Rompiste a tu novia». Wednesday nuevamente se quedaba con las manos vacías, consolando el llanto de Enid y repitiendo las palabras de consuelo que Tim le señalaba. 3. Desde su 9º cumpleaños, Wednesday había descubierto cierto gusto insano por la escritura. Si ya de por sí le encantaba leer y perderse entre las palabras hermosamente dichas por los escritores, al obtener su máquina de escribir, nunca paró. Su extensa creatividad la ayudó a escribir cortas historias, tomando inspiración de hechos que vivió, como sus múltiples intentos de asesinato o como cuando derribó a un chico con su espada de esgrima cuando se atrevió a tocarla burlón. Además, la ayudó a desahogarse y derramar sus preocupaciones con su sentido del humor seco. Wednesday desde que había empezado a escribir, nunca tuvo inconveniente para inspirarse o concentrarse, siempre sabía lo que quería plasmar. Ahora, no obstante, se encontró a sí misma divagando por recuerdos y reviviendo momentos no deseados. Descansando su cabeza en su escritorio, con la cabeza ahora yendo y viniendo de momentos compartidos con su novia, soltó un gemido silencioso. Tim inmediatamente comenzó a golpetear. «¿Ahora cuál es el problema en el paraíso?» «No tengo idea de lo que estás hablando», le murmuró la pelinegra, erguiéndose ante la presencia de su familiar en forma de mano. «Vamos. Siempre que estás frustrada es porque cierta cachorra ataca tus pensamientos.
Así que, ¿qué diablos hizo ahora? ¿Qué te hace pensar que estoy así por ella y no porque estoy en un bloqueo de inspiración? Contraatacó, sabiendo de memoria que sería imposible mentirle a Tim. Él claramente se fastidió y golpeteó agresivamente. No me veas la cara de tonto, Wednesday. Te conozco de toda tu vida. En este mismo instante me dirás qué ocurre o no tendré de otra que llamar a Enid y decirle que estás mal, solo para que empeore todo para ti. Tú decides. Mano manipuladora le entrecerró los ojos de mala gana. Bien, te lo diré, pero esto queda entre nosotros o ya sabes lo que le ocurrirá a 3 de tus dedos, amenazó y Tim se quedó quieto. Wednesday suspiró. Ayer intenté pedirle un beso a Enid y no salió como esperaba. Estoy frustrada porque no sé cómo decirle a mi novia que quiere besarla y abrazarla. Ahí está. ¿Contento? Muy. ¿Por eso tenías cara de póker cuando le diste el beso en la mejilla? ¿Porque querías darle un beso en los labios? Dios, chica, estás más enamorada que el perro de su cola. Ya sé que no sirvo para las relaciones, no hace falta recordármelo. Rodó los ojos, pero necesito de tu ayuda, porque dentro de todo eres el único que sabe más de estas cosas. Has convivido demasiado tiempo con mis padres, algo se te ha de quedar. Tienes razón. Déjame pensar. Wednesday se quedó con su cara inexpresiva esperando a que Tim golpetee. Pasaron algunos minutos de silencio hasta que por fin le respondió. ¿Intenta halagarle los labios? Seguramente haga una broma coqueta y consigas lo que quieres. La joven psíquica se quedó pensando y terminó aceptando. Si no funciona, vete despidiendo de tus dedos. El momento perfecto se hizo presente cuando se encontraban acurrucadas encima de las sábanas rosadas de Enid. Wednesday estaba leyendo un libro de recopilaciones de asesinatos reales mientras Enid acariciaba su cabello usando su teléfono celular para quitarse el aburrimiento. Tim trepó lo más sigiloso posible y empezó a alentar a Wednesday para empezar con el acuerdo que habían hecho hacía unas horas atrás. Ella le frunció el ceño, pero se negó a decir algo mientras cerraba el libro con un dedo en medio y levantando la cabeza, acción que no pasó desapercibida por su novia y ahora tenía toda su atención. Cruzaron miradas y parecía una batalla sin ganar hasta que los ojos color onix empezaron a hacer un recorrido para abajo. Memorizó las casi no notables ojeras, los pómulos coloreteados de violeta, la pequeña nariz, la forma hermosa de su labio superior, el hinchado labio inferior y las comisuras que se encontraban para arriba. Enid se removió un poco nerviosa al sentir esa mirada penetrante en su persona. Pero, ¿qué esperaba? Era Wednesday Addams. Wednesday Addams siempre mantenía esa mirada penetrante, la cara inexpresiva y su tono monótono. Tus labios siempre se ven apetecibles, le murmuró, repitiendo las palabras que Tim le había sugerido. Inmediatamente, las mejillas, no, toda la cara de Enid se puso en un hermoso rojo escarlata. Ella tosió falsamente, tratando de detener cualquier comentario fuera de lugar. Oh. Gracias, supongo, Wednes. Tanto Wednesday, que estaba molesta por otra vez no recibir un beso, como Tim, que sabía con certeza que perdería sus dedos por esta chica ingenua, la miraron mal y Enid solo pudo sonreírles confundida. 4. Wednesday odiaba socializar. Más allá de ser capaz o no, odiaba a la humanidad de manera irracional. Creció pensando que nunca encontraría a alguien que la entendiera verdaderamente. Era consciente del gran esfuerzo que sus padres hacían, siempre tratando de no herir sus sentimientos y hacerle saber que los tenía a ellos si es que nadie se acercaba. Cuando llegó a Nevermore, tenía la idea de que sería igual que en sus otras escuelas. Nadie se acercaría, todos le tendrían miedo y la excluirían. No estaba tan equivocada. La mayoría del alumnado le tenía pavor, a pesar de haber salvado toda una institución, parecía haber ganado respeto. Tenía a algunos amigos, lo que una vez había llamado aliados para lograr escapar, se convirtió en algo más significativo. Tenía a Eugene y Enid, sus mejores amigos. Su relación con Bianca se quedó neutral, podían pasar tiempo juntas sin tanta necesidad de matarse, de competir siempre. Y luego estaba Javier. El chico se había rendido, aceptando que ella nunca se fijaría en él y teniéndole respeto por haber evitado la flecha del resucitado y posteriormente derrotado, tan fácil como derribar un dominó Joseph Crackstone. Se podía decir que disfrutaba de esas pocas compañías. Se sentía como si hubiera cumplido un anhelo muy escondido en ella, el anhelo de tener a alguien más que solo ella misma. Enid, al haber enlobado, se había vuelto parte de la manada del instituto. Raras veces se sentaba con ellos, normalmente se quedaba con las sirenas y Yoko. Pero siempre los saludaba con un aullido de emoción, siendo correspondida cada vez.
Wednesday casi nunca salía al patio, prefería la soledad de su habitación y el toqueteo de Tim. Por eso, cuando salió de la habitación tomada de la mano con Enid, se ganaron muchas miradas y susurros. Ambas nunca habían anunciado tan públicamente su relación, pero incluso si no lo decían, sus interacciones no verbales le daban un indicio a todos. La loba aulló a su manada antes de sentarse en una mesa donde Yayoko estaba sentada, bebiendo de su sabrosa sangre, con Divina y Bianca charlando al lado. Javier, sorpresivamente, también estaba sentado ahí, dibujando quién sabe qué. Chicos. Saludó la alegre rubia, sentándose al lado del chico alto, con Wednesday del otro lado. Enid. Yoko escupió un poco de su sangre. Qué bueno verte, chica. Vaya, veo que sacaste a tu novia a tomar sol. Enid rodó los ojos ante la burla. Para tu información, no necesito que nadie me saque. Escuché que iba a llover, por eso salí, se defendió Wednesday. ¿Y qué hay sobre las manos tomadas? Se metió Javier. Hace frío, respondió Enid nerviosa. No creo que tengamos que dar explicaciones de nuestra relación. Sí, estamos saliendo, no pregunten más. Los otras tres en la mesa inmediatamente chillaron. ¿Qué? ¡Guau! Seduciste a la señorita. No siento nada, me importa una mierda tu opinión. Enid se sonrojó y permaneció callada ante la tormenta de burlas, felicitaciones y preguntas de sus amigos. Wednesday, en cambio, sacó su libro y leyó sin importarle el alboroto. Tim se sumó a la burla, enviando mensajes de texto a las chicas de cómo se notaba la homosexualidad en el aire y lo tardías que fueron en darse cuenta. ¿Por qué no se besan? Quiero comprobar que no estoy soñando. Yoko se acomodó mejor en la sombra. ¿Por qué soñarías con mi relación? Atacó Enid, el lado territorial de su lobo escapándose. Tal vez porque tú no dejabas de alardear sobre tu compañera de cuarto y lo mucho que querías besarla enfrente de todos para marcar territorio. Yoko. Era secreto. No te vuelvo a confiar mis deseos. No me vería obligada a decirlos si no hubieran tardado tanto. Si tanto quieren ver un beso, dales lo que quieren. Enid se metió en Wednesday, sin despegar la mirada de su libro. El secuestro descrito estaba más interesante que conversación, de todos modos. Enid se puso aún más roja y sin decir una palabra, tomó el libro en manos y lo puso de manera que las cubría de la nariz a la mandíbula. Ladeó la cabeza y cerró los ojos. Wednesday esperó la acción también cerrando los ojos. Tanta espera para nada. Enid estaba fingiendo besarla para ahorrarse la vergüenza. No podía creerlo. Cuando el acto terminó, todos empezaron a chillar y gritar nuevamente. Wednesday se quedó con el enfado en el pecho durante el resto del día. 5. Ya no puedo. Wednesday se quejó con su mano ayudante. ¿Y por qué no se lo dices? Lo hago, se defendió. Solo no entiendo por qué le está costando tanto darse cuenta. ¿Es que no es obvio que quiero besarla? Es Enid. Señaló Tim como si fuera la respuesta que esperaba. Ya sé, Tim. Tener un conflicto interno no era común para Wednesday Adams. Siempre estaba en paz consigo misma, nunca dudando de sus capacidades y habilidades, siempre yendo directamente al grano. Pero parecía que Enid la debilitó hasta dejarla sin respirar cuando se iba. Wednesday perdía su cordura cuando no estaban juntas. Tim era testigo. Tim era el que la acusaba. Pero más importante, Tim era quien siempre estaba de su lado. No importaba si era para conservar sus dedos o si realmente era por aprecio a la familia. Desde que tenía memoria, Tim siempre la había acompañado. Siempre fue esa mano derecha literalmente que estaba dispuesto a morir y atacar por ella. Con el accidente del diario, Wednesday se había dado cuenta de lo importante que era él, siempre tan asustadizo cuando lo amenazaba. Recordaba vagamente más de una vez poner en marcha sus planes para acabar con él. Habían sucedido cuando apenas comenzaba a adorar toda la idea de aniquilar y atacar. Tim la ayudaba incluso si sabía cómo terminaría. Por Tim no había perdido la cabeza de estar tanto tiempo sola. Era Tim con quien se sintió comprendida y consolada cuando aún se permitía sentir las horribles emociones. Ella lo miró fijamente, sin creer el tiempo que él había sobrevivido y acostumbrado a vivir siendo una mano. ¿Qué hice? Le preguntó, temblando de solo pensar que sería la última vez que tendría 5 dedos. Estaba pensando en cuánto tiempo tardarías en morir si te tiro por el balcón. No te atrevas. Wednesday negó con la cabeza. Miró hacia el ventanal dividido entre colores vomitables y colores monótonos. Cuando finalizaba algún capítulo o sentía alguna emoción abrumadora, se consolaba tocando el violonchelo. Una idea apareció en su cabeza. Tim, agarra mi cuaderno de partículas. Voy a tocar.
Cuando Enid entró a la habitación compartida, no se sorprendió en lo absoluto al escuchar la melodía que su novia tocaba. Lo había escuchado de lejos y sabía que no estaba perdiendo la razón. Se acercó a la ventana, abriéndola para disfrutar la melodía de cerca. Solía hacerlo constantemente, por lo que sabía que Wednesday no se sorprendería de verla ahí. Se apoyó en la barandilla, mirando directamente hacia su novia, quien inusualmente estaba leyendo la partícula como si nunca hubiera tocado esta pieza. Y eso significaba una sola cosa. Wednesday nuevamente había armado su propia pieza. El pecho de Enid se infló de orgullo y amor. Su chica era tan talentosa. Tim la saludó vagamente, atento a las instrucciones de la chica sentada, quien intentaba mantenerse concentrada a pesar de que su gran distracción la miraba fijamente. Enid se perdió en los acordes, dejándose llevar por el ritmo acelerado y sentimental. Wednesday era una maestra con los instrumentos, tocándolos a su manera fría y perfecta. Enid sabía. Wednesday ponía su corazón negro en las manos cuando tocaba, dejando que cada cosa que callaba y guardaba para sí misma salieran como una melodía de melancolía. No pasó mucho tiempo para que la pieza llegara a su fin. Wednesday ni siquiera alzó la mirada, guardó su instrumento con delicadeza y Tim cerró el cuaderno con cuidado. Estuvo maravilloso, halagó Enid, aún con los ojos cerrados. ¿Entendiste lo que quise decir? Le cuestionó, levantándose de la silla, pero quedándose en su lugar. Fue Enid quien cerró la brecha entre las dos, envolviéndola en un cómodo abrazo por la cintura. La verdad no, pero sé que la pieza es tuya y que dejaste salir todo lo que no dices, arrulló, escondiéndose en el hueco del cuello y hombro de Wednesday, quien pasó sus brazos por la espalda, acercándola más. Espero que no te haya ofendido. Me falta desarrollar mi sentido musical. No pasa nada. Solo, no me dejes. +1. ¿Qué quieres decir con que la ofendí profundamente? Cuestionó Enid mientras pintaba las uñas de Tim, se detuvo cuando lo sintió inquieto. Sí, así es. Ella hace días te está pidiendo algo y eres tan ciega que no te das cuenta. Enid sabía que debía sentirse ofendida. Pero en realidad estaba dolida, tantos beneficios de ser hombre lobo, para que al final no le sirvieran cuando necesitaba. Ella tenía la sospecha de que algo pasaba, la actitud tranquila y confiada que siempre tenía Wednesday, estos días se había desvanecido, dejando lucir a una Wednesday insegura y ansiosa. Enid no pudo evitar sentir cómo su garganta se cerraba ante la sensación amarga de no haber satisfacido la necesidad de su pareja. Su lobo aulló en dolor, con su autocontrol emocional cayendo a pedazos. ¿Qué me estaba pidiendo? Dios. No puedo creer que lo pasé por alto. Tim palmeó su rodilla como consuelo. En el poema que ella te escribió lo dijo después. Enid frunció el ceño, intentando acordarse del contenido en el poema. Mirando a la mano, se dio cuenta de que él, si tuviera cara, la estaría juzgando con una mirada de ¿en serio, chica? No me presiones. No podía ser que incluso sin su cuerpo completo, Tim demostrara tantas emociones. Suspiró y empezó a controlar su respiración. Necesitaba enfocarse en el último poema que recibió. Entonces la golpeó. En su boca encontré el infinito, repito, con tu beso yo palpito, citó mentalmente. Oh Dios. Me estaba pidiendo un beso. Gritó, entre emocionada y sorprendida. Hasta que por fin te das cuenta. ¿Entiendes que me pidió ayuda a mí? Se le notaba la desesperación. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Qué gracia hubiera tenido si te lo decía? Enid lo miró mal. No te atrevas a burlarte de mí, Tim. Wednesday regresó de su caminata al bosque. El cansancio se le notaba, ya sea por su andar torpe o por sus ojos pestañeando, inusualmente, varias veces. Enid ya se encontraba en su pijama y sentada en su cama. Tim de adorno durmiendo en la almohada rosa y sus uñas celestes dándole un indicio a Wednesday de lo que estuvieron haciendo en su ausencia. Veo que le conseguiste el esmalte celeste que tanto quería, habló en tono ronco, tosiendo en silencio. Sí, Enid tragó dificultosamente. Wednesday se dio cuenta de la actitud ansiosa de su novia, por lo que simplemente dejó caer su mochila y se acercó a ella, con una preocupación asomándose. Enid. ¿Estás bien? La chica se asustó cuando escuchó su voz cerca. Se arrastró hasta el borde de la cama y miró hacia arriba, encontrándose con esos ojos onix que le encantaban. Eres tan linda, que duele, le murmuró, sosteniéndola de la cintura. Wednesday miró hacia el suelo, deteniendo la sangre que amenazaba con aparecer en sus pálidas mejillas y luchando con la sonrisa que quería aparecer. Enid la desarmaba como los legos que Pugsley amaba. Tú también lo eres, contestó. Enid sonrió. Tengo muchas ganas de besarte, ¿puedo?
Él, que pensaban, corazón muerto de Wednesday salió de su caparazón, latiendo fuertemente contra su caja torácica. Todo su cuerpo se puso rígido, una emoción indescriptible pasando por sus venas. Lo que tanto ella quería. Sí. Entonces, pídemelo. Enid sabía con qué se estaba metiendo, así que agregó. Quiero estar consciente de que también lo quieres y no estás cumpliendo un capricho mío. Wednesday Addams en su vida había rogado. Ella siempre conseguía lo que quería, incluso si significaba matar o tener que usar su habilidad en estigma, ella siempre ganaba. Pero Wednesday no podía negarse ante esa expresión de adoración infinita que mantenía Enid. El hecho de que pensaba en ella y cómo quería asegurarse de su bienestar era demasiado para procesar. Wednesday llevó sus frías manos al rostro cálido de su novia, dejando escasas caricias, pasando la yema del dedo por las cicatrices que le dejó el ide. Entonces suspiró, satisfecha de estar en el espacio personal de Enid. Enid, empezó. ¿Quieres, te parece? Sí. Tartamudeó, dejando temblar una caricia. Suspiró de nuevo. ¿Por qué costaba tanto? Tal vez si nunca se hubiera puesto en contra del cariño de sus padres, quizá y no tendría que haber llegado tan bajo. ¿Puedes besarme, por favor? El corazón de Enid se aceleró aún más cuando distinguió el tono suave y vacilante de su novia. Enid estiró más el cuello, cerrando los ojos y apretando su agarre. Wednesday se fue inclinando y finalmente sus labios se tocaron. El contraste de cálido y frío en contacto, el suave movimiento sin prisa de ambas y sus corazones en sincronía. Wednesday se perdió tanto en ella que el sonrojo la ganó,